Nosotros, Gabriel Weinman y yo, lo que tratamos de analizar en el informe el impacto económico y social de la pandemia, con una breve referencia a nivel internacional, una referencia a América Latina y finalmente en Argentina. Pero, es decir, nosotros básicamente analizamos algunas variables, que hay múltiples variables para analizar y además que están cambiando permanentemente. No nos metimos en la cuestión de la ciencia de la medicina, porque no corresponde, porque no era el objeto del trabajo, por eso están, y gracias a Dios, los infectólogos trabajando fuerte, muy fuerte. Sin embargo, la situación económica en torno a la pandemia, que está directamente relacionada con el sector de la salud, ha generado todo un dilema respecto de las medidas que se tomaban, el perjuicio que traía a la economía, pero la garantía de, bueno, generar mejores parámetros de salud para todos los argentinos. Hay una realidad para analizar, ¿no? ¿Qué es lo que consideran está sucediendo? Sí, a ver, Adrián era tu nombre, ¿no? Damián, Perdón. Damián. Damián, como nosotros ponemos en el inicio del trabajo, la frase de un interesante periodista, el virus se transformó, se expandió a escala global, se hizo una pandemia. Esa pandemia generó una catástrofe económica, y la catástrofe económica una catástrofe social. O sea, estamos viviendo momentos muy complejos, y esto me refiero no solamente a la Argentina, a las economías regionales y también a la provincia de Entre Ríos, sino es una situación muy difícil, que hay que enfrentarla, plantearle soluciones, pero también otra cuestión es que nosotros, creo que usted recién lo decía, planteamos que la prioridad es la salud sobre la economía, y la economía viene luego, la situación económica. A ver, ahí hay que hacer una aclaración, cuando especialmente la ortodoxia, que no me voy a expandir demasiado sobre el tema, los economistas ortodoxos, que tanto se ven en los medios, plantean de que la crisis económica de la Argentina tiene que ver con la política de salud aplicada, digamos, es erróneo, porque digamos, se hubiera aplicado, como se hubiera aplicado otra política distinta de no aislamiento, digamos, nosotros llamamos la de aislamiento, igual estaríamos experimentando fuertes problemas en la cuestión económica y social, en el día a día de los seres humanos. Esto no hay ninguna duda. Yo creo que es falso plantearlo así. Sí, Y por amado, si hay alguna duda, que se analicen los datos a nivel internacional, que hay cualquier cantidad de trabajos, entre ellos los del trabajo del Fondo Monetario Internacional, que nosotros lo destacamos en el trabajo, porque el Fondo Monetario Internacional es un organismo supranacional que básicamente se dedica al equilibrio de la finanza internacional y de otorgar créditos. Bueno, nosotros sabemos qué es los créditos que nos ha otorgado y cómo. Sin embargo, el propio Fondo Monetario destaca que la situación es dramática, y esto requiere la aplicación de políticas fuertes, duras, contraria a lo que normalmente siempre recomendó el Fondo Monetario. Nosotros lo ubicamos en el trabajo, no porque hacemos una apología al que podríamos hacerla perfectamente, porque hay democracia, sí. a la política del Fondo Monetario o a la propuesta, sino porque ellos mismos plantean que hay que aplicar políticas fiscales proactivas, muy fuertes, políticas monetarias expansivas, pero como está ocurriendo en todo el mundo, porque la crisis es mundial. No es que, en ese sentido, sí, en el análisis que ustedes hacen y mirando hacia adelante, un poco ya puede uno visibilizar cuál es el camino al que se conduce en muchos países, no solo en la República Argentina, como ustedes decía. Claro que la situación en bloque, o al menos lo que ocurre en Latinoamérica, también es muy importante para nosotros como motor económico. Fuerte endeudamiento de lo que estaba diciendo usted, un estancamiento de la economía que ya se venía visualizando. ¿Qué más es lo que nos depara en el plano económico la realidad? y lo que está pasando ahora
es una caída de, perdón, está llamando el otro teléfono, un aumento de la tasa de desocupación, que era inexorable, que hacía afuera, una reducción de la producción industrial. Nosotros ahí planteamos números, pero no los quiero aburrir demasiado, en base con fuentes del INDEC, cuáles son, cómo ha variado el indicador industrial. Es decir, a un dato, en abril de este año, la producción de automóviles, está bien, hay acuerdos, etcétera, fue cero. Claro. O sea que la situación es muy, muy compleja. ¿Qué va a pasar en el futuro? Después, si quieren, lo hablamos con más detenimiento. Bien. La verdad, ayer escuchaba a un economista en uno de los canales cable decir que va a pasar tal cosa, que esto, que la inflación. No lo sabemos nadie eso. No se sabe, pero el gobierno que está elaborando política para el día después. Es decir, ¿qué sabemos? Que el día después, cuando termine esto, ojalá cuanto antes, pero no parecería que fuera así, va a ser tan difícil para los países como lo que dieron prioridad a la economía, como a los países como nosotros que le dimos prioridad a la salud. Sí, lo único que nos pueden diferenciar es que nosotros somos subdesarrollados, llamémosle un eufemismo, ¿no? O en vía de desarrollo, y en cambio los países del primer mundo son países desarrollados con una estructura productiva importante. Yo lo que veo muy complejo y que nos afectará también a nosotros, no solo el caso Brasil, que es terrible en términos económicos y también en términos de salud, sino lo que le pasa a la Unión Europea. Es muy grave. Es decir, en esto, ¿quién iba a pensar? El otro día le escuchaba, no me acuerdo quién iba a pensar que iba a impactar como impactó esta pandemia a países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, grandes potencias. Si lo afectó a ellos, ¿cómo no nos va a afectar a nosotros? Néstor. Y aplicaron a algunos de esos países política, especialmente algunos países europeos, políticas de fomentar la actividad económica, de darle prioridad a la actividad económica. Sin embargo, si usted ve las últimas datos del crecimiento económico del Banco Mundial, para este año, a nosotros nos dice que va a ser el menos 9,9. En realidad, la primera estimación era que nosotros la planteamos en el trabajo, era menos 5,7. ¿No es cierto? Pero usted tiene que el único país, hay dos países, uno que me llama la atención y no lo entiendo porque uno no tiene información. Uno es China, que va a crecer el 1%. Y el otro es Egipto, pero no sé por qué. Néstor, no sé. Pero bueno, no tenemos más tiempo, pero le agradecemos muchísimo por este aporte. Seguimos de cerca los pasos que vienen dando con el centro y fundamentalmente en el análisis de esta realidad tan complicada que nos venía contando y bueno, que todos estamos conociendo. Sí, yo les agradezco porque en realidad ustedes se acordaron de nosotros y me parece muy bien que nos permitan difundir, especialmente a los jóvenes economistas, no yo, que ya no lo soy, nuestros trabajos, nuestras publicaciones, etc.